Damos la bienvenida al ingeniero Mauricio Ochoa, quien es coordinador de infraestructura y obras del municipio de Cuenca. El viceministro Fernando Arteaga hace esta excitativa a las autoridades locales, alcalde y prefecto concretamente, para que no solamente se emitan quejas, sino que se cumpla también con sus obligaciones. El ingeniero Mauricio Ochoa ha solicitado un derecho a la réplica innecesario, lo decimos desde el punto de vista legal o a través de mecanismos legales. Si importante, pues las cosas tenemos que dejarlas claras. Con mucho gusto recibimos al ingeniero Mauricio Ochoa para escuchar sus declaraciones y puntos de vista con relación a lo expresado por el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Fernando Arteaga. Sí, que un gusto, Gustavo. Buenos días a toda la ciudadanía que escucha este importante medio de información ciudadana radial. Sí, realmente ha existido un poco de preocupación, toda vez que el viceministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el doctor Arteaga, en días anteriores, o creo que el día de ayer, lógicamente en una entrevista, aseguró que faltaba gestión y que a la municipalidad de Cuenca se le había entregado aproximadamente $2 millones para el mantenimiento de la Panamericana Norte, y yo voy a ser un poquito más exacto, desde el sector de Las Cholas hasta el puente de Huangarpucho, para lo cual se había firmado un convenio. Primero, no fue un convenio, fue una acta compromiso. Bueno, de alguna manera genera algunos compromisos. Pero básicamente el objeto de esta situación era que a la Panamericana estar en completamente mal estado y a la inactividad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para atender estas necesidades y arreglar esta vía, la Municipalidad de Cuenca le dijo al Ministerio: bueno, amigos, coordinemos, hagamos alguna cosa, estamos dispuestos nosotros a aceptar esta vía como parte de la delegación, que nos deleguen esta vía, pero por lo menos nos deberían entregar con el pavimento en adecuadas condiciones, o sea, de un mantenimiento mayor, que decíamos posiblemente una repavimentación. Se hablaba de rehabilitación de la pavimentación flexible, y el ministerio quedó en entregar $2 millones. Recursos que nunca llegaron. Y lógicamente son 9 kilómetros. Aquí hago una aclaración: no es que la obra cuesta $2 millones. Sí, aquí hay que hacer estudios a profundidad. Eso es al menos lo que nos dice el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a 4 días de cambio de autoridades. Hay que hacer trabajo de drenajes a lo largo de toda la vía, ¿sí? Y posiblemente control de taludes. Ingeniero Ochoa, refrescando un poquito los hechos, como habíamos señalado, esto se dio el 3 de noviembre del año pasado. Dentro de esa expectativa que se había generado por el Bicentenario de Cuenca y movimientos ciudadanos, sobre todo a más de un movimiento y de una organización oficial por el Bicentenario, aspiraban a que alguna reivindicación se dé a la provincia de La Suay, sobre todo con ese trato tan inequitativo, tan asimétrico en materia de obra pública, de vías y de carreteras. Y en su momento se criticó ya el acuerdo entre el municipio de Cuenca y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. $2 millones, evidentemente es una suma insignificante, y a cambio de esto se suponía se iba a asumir el mantenimiento de esta vía. Enhorabuena si es que se lograba, pero las dudas nacieron desde el primer momento. Y luego, lo conocíamos, esta transferencia no se daba. Pero no es solamente esta transferencia, hemos tenido declaraciones de concejales del Cantón Cuenca aquí que los compromisos que se hicieron por este tema y por otros bordeaban los 10 o 12 millones de dólares, que tampoco, jamás lo cumplió el gobierno de Lenín Moreno, salvo que alguna situación por allí se haya escapado de nuestro conocimiento, pero resultó que todo esto no era sino un fiasco. Sí, realmente aquí quiero hacerles caer, no sé a qué otros compromisos hace referencia a los señores concejales, o me hace alusión usted. Yo específicamente lo que comento y conozco es el tema de la Panamericana. Estos 2 millones por el mantenimiento de 9,6 kilómetros de la Panamericana Norte. Correcto. Que dicho sea de paso también, y lo hemos mencionado al aire en este espacio, muchos moradores de esa zona, que es una zona populosa, se han quejado de que en lugar de surtir efecto este mantenimiento, las cosas han seguido o en la misma situación o se ha deteriorado aún más. Ahora, últimamente agravada además por esa inundación que se dio en la zona del Descanso.
Sí, correcto, Gustavo. Yo entiendo esta situación y estamos conscientes que se ha deteriorado más. El tema es que nosotros no podemos intervenir de acuerdo a la norma, a la Constitución, en vías que no son de nuestras competencias. Lógicamente, somos una sociedad que vive bajo ciertas normas y las normas nos permiten o no nos permiten. Las gestiones se han realizado. Lamentablemente, no se ha podido generar las transferencias o los compromisos que se firmaron el 3 de noviembre. Y no es que no se ha hecho gestión, o sea, se han tenido varias reuniones, tenemos un documento de muchos oficios y reuniones generadas al respecto, sin embargo no han llegado. Yo entiendo que mejor la predisposición de la actual administración, al menos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es promover este tipo de cosas. Entonces, amigo, vamos, la Municipalidad de Cuenca está completamente abierta para dar solución a los problemas de ciudad. Sí. Recuerdo también a ustedes que el problema vial a nivel interprovincial, sí, oigan, es de los últimos meses, no es del último año. Está en una gravísima crisis la vialidad en el Azuay. Esto se ha vuelto ya una constante que nos toca tratar en los medios de comunicación, que parece una queja ya sin sentido porque no se logra absolutamente nada, pero la vialidad en el Austro es un desastre. Yo le digo, inclusive tuve la posibilidad de ser funcionario del ministerio, si mal no recuerdo, creo que fue en el 2016, 2017. Realmente se hizo mucha inversión, se hicieron mantenimientos, lógicamente se deterioraron las vías, no se las ha dado mantenimiento. El propio viceministro realmente comentó el alarmante estado en el que se encuentra realmente la provincia de la Azuay o la región sur del país. O sea, yo lo que me corresponde a mí, en este caso en específico, hacer una aclaración de respecto a la Panamericana Norte. Uno, no podemos nosotros intervenir en una vía que no es de competencia nuestra porque la ley no nos permite. Número dos, los compromisos que se comprometió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con sus autoridades de aquellas épocas, sí, lógicamente no se llegaron a dar. No hubo transferencia y tengo informes que inclusive 4 días anteriores al cambio de mando, que es el 20 de mayo, inclusive hacen observaciones a los propios. Y lo que es peor, ellos mismos tienen estudios en los que dicen que realmente la vía necesita mucha actividad o inversión adicional. Yo digo, en este caso, recojo las buenas intenciones del ministerio, recojo las palabras del señor viceministro. Sí, estamos prestos a apoyar, a coordinar, que bien que estemos como autoridades, sí, hagamos una agenda de trabajo pública, sí, que nos permita a nosotros como cuencanos, lógicamente, recuperar nuestras justas aspiraciones desde el punto de vista vial, sí. Se habla de concesiones, que bien las concesiones tienen su tiempo, sí, pero las vías en muchos de los casos, por ejemplo, digo la cuenca Molituros Naranjal, que viajo muchísimo por situaciones personales, normalmente los fines de semana, sí, realmente es insostenible. ¿Y ha ido usted, ingeniero Ochoa, al Valle de Yunguilla o hacia la costa, hacia la provincia del Oro? Correcto, o sea, no he estado por esas vías, no lo voy a decir algo que no lo he visto, pero he escuchado, he conversado, son temas complicados. Yo creo que aquí lo que se merece es un esfuerzo mancomunado, autoridades nacionales, autoridades locales, sí, y lógicamente buscar, o sea, el tema aquí es de sencillo, no, amigos, no ha habido gestión, no ha habido la posibilidad, las autoridades nacionales, pero entiendo que ahora se nos abre toda esa posibilidad, sí, busquemos alternativas conjuntas, o sea, realmente el tema es así, ¿no? O sea, sí. Realmente aquí, quizá, ingeniero Ochoa, y lo hacemos con el mejor de los ánimos, no se trata de encontrar culpables, se trata de encontrar soluciones, pero sí hay ciertas deficiencias que tiene nuestro sector público. Este tema, por ejemplo, ¿por qué esperar 7 meses para que venga una declaración pública de Fernando Arteaga antes de que el municipio denuncie este engaño que se consuma en esa noche, en esa sesión solemne del 4 de noviembre? Esperar un tiempo razonable, 1, 2, quizá 3 meses para las cosas, para que las cosas se concreten, es suficiente. Y si no se hicieron, pues borremos la mala imagen que está dejando el municipio y señalemos quiénes son los responsables, y no dejar que el gobierno central, como casi siempre, se salga de agache, como se dice coloquialmente. Ya entregamos esa competencia y los 2 millones, esa es la imagen que dejan, y el municipio es el ineficiente. ¿Por qué el municipio de Cuenca no hace una denuncia
pública, formal, incluso no solamente compartiendo con la ciudadanía a la que se debe, sino también a través de comunicaciones que se envíen al gobierno y que se las haga pública para dejar la situación clara. No esperar que estos engaños se consumen de esta manera. Aquí lo que quiero decir es que han habido múltiples reuniones con el ministerio y no le miento que hasta últimos momentos nosotros como municipio realmente pensábamos que se iba a cumplir el acuerdo, sí, pensábamos, inclusive es público la información, hay varios oficios de que van y vienen, y al final el último oficio en el que de alguna manera nos definen y todavía nos dicen que hay que hacer que actualizar ciertos costos, ciertas cuestiones desde el 24 de mayo mediante oficio Subsecretaría Zonal 6 número 21, 2000. Oigan, yo digo, aquí hay una situación compleja. Yo creo que al tener autoridades locales, de la zona, podemos lograr recuperar mucho tiempo perdido, si el municipio está presto a apoyar o coordinar todo este tipo de acciones en el bien de la provincia y de la zona sur del país. Recordemos otro de los engaños del mismo tipo que se hicieron aquí en la ciudad de Cuenca, Ricardo Patiño. No recordamos si estaba de canciller en esa época, pero estaba en alguna función, vino acá a la ciudad de Cuenca, hizo todo un show, se tomó hasta la silla del alcalde allí en el despacho del municipio, tocando la guitarra y no sé qué otras cosas. Son cosas que trascienden finalmente, que entran dentro del chisme en su momento, pero eso lo comentamos para dar cuenta de cómo se trata acá la ciudad de Cuenca. Y entonces en esa instancia dejó un acuerdo del gobierno en el que entregaba un terreno de la ciudad de Cuenca para la ciudad de Cuenca, para el proyecto Tranvía. Me refiero al cuartel Cayambe, un supuesto aporte del gobierno de Lenín Moreno de 20 millones para el proyecto Tranvía, de lo cual hasta el momento no ha recibido un solo centavo el municipio, más bien ha tenido que hacer inversiones infructuosas hasta el momento allí. Otro tema que lo recordamos ahora porque está justamente en la vía panamericana de la cual estamos hablando. Correcto, yo sí quisiera hacer una aclaración ahí. Oiga, mejor les cuento buenas noticias a lo mejor. Pueden haber muchos problemas en la municipalidad y creo que de pronto uno de los problemas es quizás un adecuado sistema de comunicación oportuno sobre las acciones y actividades de la municipalidad hacia la ciudadanía. Justamente lo que estamos sugiriendo. En el tema del cuartel Cayambe es interesante. Sí, 2016-2017 se hace la transferencia, se comprometen a hacer como municipalidad unos muros, una serie de obras y realmente no se los hace. El ejército de alguna manera restringe el accionar de la municipalidad o ingresar en esas cuestiones mientras no se cumpla como tiene que ser, es un convenio. Amigos, la vía está abierta. La municipalidad de Cuenca, sí, tomando las decisiones que tienen que ser, acordando y coordinando como se tiene que ser, la vía está abierta. La próxima semana, o quizás en unos 2 o 3 semanas más, iniciarán la construcción de los compromisos que se hizo. Y lógicamente con la apertura de la vía vamos a tener ya la posibilidad de utilizar los predios, sí, o buscar las mejores condiciones. ¿A qué vía se refiere? ¿Una vía interna dentro del cuartel Cayambe? No, es la vía los migrantes, que conecta la Panamericana con la vía de los migrantes en la zona posterior del parque industrial a lo largo de 1.8 kilómetros. ¿Y esta vía qué posibilitaría el uso del predio? Ya posibilita el uso. Tomamos posesión. Amigos, yo digo como ciudadano cuencano, no es posible que hayamos dejado pasar 17 millones de dólares o lo que sea, o 17 hectáreas que costaron, algo más de 20 millones, sí, y no lo tomemos posesión y realmente, mientras la municipalidad tiene necesidades financieras urgentes. Sí. Este momento... Sobre este tema, ya que hemos entrado en este tema, ingeniero Ochoa, ¿qué pasó con ese intento de monetizar esos terrenos? Se decía que se estaba haciendo predios con vocación industrial, se estaba lotizando este terreno, se intentó incluso venderlo, me parece que se había cotizado a $300 el metro cuadrado, que era un precio que estaba fuera de mercado, que no atrajo a ninguno de los grupos industriales de la ciudad de Cuenca.
Cuéntenos cómo ha quedado este tema, porque finalmente, si es que se cumple con los acuerdos, este dinero debería, o este terreno debería monetizarse, convertirse en esos 20 millones de dólares que irían a solucionar parte de ese enorme déficit que ha significado el tranvía para la ciudad de Cuenca. Amigos, Gustavito, ciudadanía en general, todo sigue un proceso. No había cómo hacer muchas cosas porque no teníamos la posesión del terreno, esa es la verdad. Sí, habían compromisos que ejecutarlos ante los señores militares, sí, y lógicamente no había en este momento estamos en posesión. Como les decía, tenemos apertura de la vía y estamos ya en proceso de planificación a fin de planificar la zona como mismo va a quedar estructurada a fin de posibilitar ya lo puede ser la monetización, sí, o buscar alternativas mejores para la ciudad respecto a esos predios, que yo entiendo que a lo largo de este año se tienen que dar ya las soluciones. Pero lo que estoy comentando es que posiblemente desde el 2016 teníamos un predio ahí que no había la posibilidad de ejecutarlo porque incumplimientos de la municipalidad. Municipalidad, eso les vuelvo a repetir y les aseguro, y a lo mejor los señores que viven por los sectores pueden indicar positivamente lo que estoy comentando en este momento. Los predios ya están en posesión de la municipalidad. Es más, hemos abierto ya la vía a lo largo, creo que es 1.8 kilómetros, que va a ser una vía. ¿Qué podemos esperar, ingeniero Ochoa, con respecto al cuartel Cayambe, a su monetización? Perdóneme que use ese término, no sé si es el correcto. Correcto. Y el segundo aspecto, el mantenimiento de estos 10 kilómetros de la Panamericana Norte. Hace muy pocos días tuvimos aquel llamado del doctor Franklin Buccelli, uno de los expertos en medio ambiente, que encendía otras alarmas de lo que está sucediendo allá en el descanso y hablaba sobre la responsabilidad de varias entidades públicas que en lugar de solucionar los problemas allá lo habían agravado con obras para defender sus predios. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué mensaje puede dar usted a todos los habitantes que se ven bajo la influencia de cómo funciona esta vía, la Panamericana Norte, la vieja Panamericana Norte? Yo creo que la Panamericana Norte se ha vuelto ya una vía completamente conurbada con la zona de la ciudad. Sí, realmente empieza a ser una vía urbana. Me parece importante ya, en razón de que es una vía de conexión de muchas zonas urbanas de la ciudad de Cuenca, que la municipalidad deba asumir esa competencia. Personalmente tomaré contacto ya con las autoridades, en este caso de la zona del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a fin de retomar este convenio, buscarlos, ajustar los montos, porque no es un bien de ciudad o no es un bien de país, es un bien para que dé una funcionabilidad, un servicio a la ciudadanía cuencana. Sí, o sea, no podemos nosotros dejar, sí, bien el ministerio, bien lo dijo el señor viceministro, amigos, teníamos 400 millones, ya se han gastado los 300, tenemos 100. No, estamos jugando que es primero el huevo la gallina o viceversa. Nosotros estamos dispuestos a asumir esas competencias, o sea, esa competencia de esa vía, sí, sí, lógicamente, pero que nos den en condiciones adecuadas para la ciudad, sí, y lógicamente, yo comprometo y toda la apertura, eso sí, completamente, toda la apertura de la municipalidad para coordinar acciones con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para salir adelante con esta vía y con las vías estatales que Cuenca necesita. No, y no solamente es la vía estatal, es el tema del aeropuerto. El otro día también se comentó en el tema del aeropuerto, un tema de gestión y cosas por el estilo. Yo les digo, tenemos una pista que está completamente deteriorada, que no cumple las condiciones adecuadas de exigibilidad como para tener unos vuelos de aterrizaje o decolaje seguros en sistemas de movilidad de transporte aéreo. Es muy grave lo que está señalando, ingeniero Ochoa. Sí, está jugándose la vida todos los días centenares de pasajeros. Yo digo, está en condiciones que tienen que ser mejoradas en este momento. La municipalidad tramitó y consiguió ya el crédito ante la Corporación Andina de Fomento, sí, si mal no estoy, creo que serán 9 millones, más contraparte 10 millones de dólares, en la que se va a generar una reconstrucción integral de la pista. ¿Esto qué quiere decir? Bajarse absolutamente toda la estructura porque está deteriorada la estructura, mejorar todos los sistemas de drenaje, generar todos los sistemas de soterramiento y volverles a recuperar, pero a niveles adecuados, con pendientes horizontales y longitudinales adecuadas. Sí.
Y lógicamente este tipo de inversiones tenemos nosotros ya que coordinar con todos los sectores productivos, artesanales o los actores sociales de Cuenca, sí, lógicamente para coordinar los espacios, los momentos, sí, y la forma de cómo lo vamos a hacer a fin de que la afectación durante el proceso constructivo sea las menores frente a la economía local. La verdad, ingeniero Ochoa, es que tenemos frentes por todo lado. El día de ayer, coincidencialmente, recorrimos la vía Cuenca-San Joaquín-Sustag, que lleva hasta una importante instalación municipal, la planta de agua de Sustag. Esta vía se encuentra totalmente destrozada tras las crecientes del río Yanuncay que se dieron hace algunas semanas. No ha recibido mantenimiento en absoluto, más allá de la imprescindible limpieza inicial, pero se encuentra la vía en por lo menos 2 zonas que pudimos observar cortada, un carril con gravísimos riesgos incluso para los vehículos que circulan por el sector. ¿Cuándo se va a dar el mantenimiento a esta vía? Allí en específico, al no ser una vía netamente urbana, tenemos que coordinar con el Consejo Provincial de la SUAY, con el GAD parroquial de la zona, ¿no es cierto? Creo que es San Joaquín, y lógicamente tenemos nosotros que hacer un esfuerzo mancomunado, porque los mantenimientos así son, o sea, son costosos, sí, aquí hay que buscar las alternativas financieras, potenciar las capacidades operativas de cada uno a fin de obtener este tipo de cosas. O sea, algo que le garantizo, ingeniero Ochoa, que si estuviese sucedido en Guayaquil o en Quito, hace ya varias semanas se habría arreglado. Yo digo sí, lo que pasa es que a veces, y con toda razón, creo que los cuencanos siempre estamos viviendo, yo digo, a excepción en el tema de las vías urbanas, diría yo, miren, les doy un ejemplo muy sencillo para que usted la ciudadanía podrá mirar. Cuenca tiene 1.200 kilómetros de vías urbanas, sí, y tiene tiene 300 kilómetros en tierra. Esto quiere decir que el resto lo tienen a pavimento flexible, adoquín, diversos tipos de capa de rodadura. Esto nos da más o menos entre 75-80% de cobertura de vías con capa de rodadura adecuada, que pueda ser mantenida, mejorada, eso es, sí, pero no tienen polvo, no tienen lodo. O sea, llegar a esos niveles, amigos, realmente son niveles bastante buenos. No me he preocupado en mirar cómo están los niveles de otras ciudades, porque siempre uno tiene que compararse para saber si es bueno con quién o no, pero yo creo que en el país muy pocos podrían llegar a ese tipo de niveles. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, nosotros, al no tener disponibilidad financiera propia de recursos y transferencias, generamos un crédito, $50 millones, pero eso apenas nos posibilita más o menos atender a $50 millones, y como gobierno local tenemos que ir dando una prelación, unas prioridades en función de los recursos que se tienen. Esperemos, ingeniero Ochoa, que con el nuevo gobierno, esta coyuntura que se da con un ministro de Transportes y Obras Públicas, exalcalde de Cuenca, con un viceministro, también un funcionario público de larga data de la ciudad de Cuenca, se logre una mejor interacción con las autoridades locales y ojalá veamos cambios efectivos en la administración pública aquí, sobre todo en lo que se refiere a vías, a carreteras, que es uno de los aspectos más críticos de esta ciudad y provincia. Sí, yo agradezco muchísimo, Gustavo, la posibilidad. Yo no digo, no se trata de, sino simplemente aclarar unas puntualizaciones nada más. Y reitero la disposición desde nuestro señor alcalde Pedro Palacios es coordinar con todas las instituciones para buscar los mejores beneficios para la ciudad, la provincia y la región. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Han escuchado al ingeniero Mauricio Ochoa, él es coordinador de infraestructura y obras del municipio de Cuenca. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.